Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso de R. En esta ocasión vamos a hablar acerca de pruebas de normalidad. Como hemos visto en nuestro curso de estadística inferencial, existen pruebas paramétricas y pruebas no paramétricas dentro del área denominada como prueba de hipótesis. En particular, muchas pruebas paramétricas tienen como requisito que las muestras con las que se va a trabajar provengan de poblaciones que se distribuyen normalmente. Para poder corroborar precisamente esto, se utiliza lo que llamamos una prueba de normalidad. Este tipo de pruebas va a tener como hipótesis, en primer lugar, una hipótesis nula que afirmará que la distribución de la población de la que se extrae la muestra que estamos evaluando es normal. Aquí hay que enfatizar, lo que se está probando es que la distribución de la población es normal, no que la distribución de la muestra sea normal. Y por otro lado, la hipótesis alternativa afirmará que la distribución de la población de la que se extrae la muestra no es normal. En nuestro caso, vamos a utilizar las siguientes pruebas. Si la muestra que estamos evaluando tiene un tamaño mayor que 50, utilizaremos la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Esta prueba viene integrada en algunos paquetes estadísticos como SPSS y existe una función en R que utilizaremos. Si nuestra muestra tuviera un tamaño menor o igual que 50, utilizaríamos la prueba de Shapiro-Wilk, que también existe una función en R para poder utilizarla. Como toma de decisión, vamos a simplificar todo esto. Simplemente si el p-valor es menor que nuestro nivel de significancia alfa, vamos a rechazar la hipótesis nula. Recordemos que este nivel de significancia nosotros lo definimos y que hace algunos videos dijimos que íbamos a trabajar con valores de alfa de 0.05. Vamos entonces a ver cómo llevar a cabo estas pruebas en R. Ahora, en primer lugar, vamos a cargar los paquetes que vamos a utilizar para ejecutar nuestro código. Ya sabemos que si no los tenemos instalados, debemos hacer la instalación con install.packages. En este caso vamos a usar estos paquetes, los voy a cargar. Aquí he puesto como comentarios las funciones que vamos a utilizar que pertenecen a los paquetes. Entonces, vamos a comenzar creando un data frame que le vamos a llamar base-d-datos y lo vamos a crear a partir de un archivo de Excel que se llama base de datos que yo ya tengo creado. Entonces lo voy a ocupar y vamos a crear el data frame. Vamos a abrirlo, lo podemos ver aquí en la parte derecha. Y tenemos 80 observaciones con 15 variables. Estas 80 observaciones son las que podemos apreciar en el número de filas. Sería el equivalente de tener 80 elementos en nuestra muestra. Y las variables están representadas aquí por columnas. Entonces la primera es el ID de la persona, simplemente es un identificador para distinguirlos. Después tenemos la edad. Aquí vamos a suponer que estamos realizando una investigación con alumnos universitarios, entonces hemos extraído una muestra de estudiantes universitarios y queremos evaluar si algunas variables se modifican en distintos momentos del semestre. Por ejemplo, el estrés, la ansiedad y la depresión. Entonces hemos medido el estrés al inicio, la ansiedad al inicio y la depresión al inicio del semestre. Después los hemos medido a la mitad del semestre y por último los hemos medido al final del semestre. Entonces vamos a suponer también que la medición se hizo mediante algunas escalas que nos dan puntuaciones. Entonces tenemos una escala numérica aquí en todas estas variables. Y a mayor puntuación que obtengamos, mayor nivel ya sea de estrés, de ansiedad o de depresión. Entonces, adicionalmente, preguntamos la edad de las personas, su licenciatura. Aquí hemos muestreado personas de psicología, de biología y de medicina únicamente. Tenemos además de sexo femenino y masculino. Les preguntamos su semestre. Hay de segundo, de cuarto, de sexto y de octavo. Están representados con números aquí. Y de turno matutino y vespertino. Entonces vamos a regresar a nuestro código y simplemente para recordar vamos a utilizar la función lily.test para la prueba de Kolmogorov-Smirnov cuando tenemos muestras de más de 50 elementos y si deseamos realizar una prueba de Shapiro-Wilk que debe de ser con muestras de 50 o menos elementos tenemos que usar la función shapiro.test.
Vamos a comenzar entonces tomando las 80 personas, la muestra de 80 personas, y haremos una prueba de normalidad. Como es mayor que 50 elementos, utilizaremos lili.test. Y es muy fácil de utilizar, simplemente escribimos la función y entre paréntesis debemos de pasar un vector. Este debe de ser un vector numérico. En nuestro caso va a ser el vector que contiene los datos del estrés al inicio del semestre. Como los tenemos adentro de un data frame, escribimos el nombre del data frame, debe de ser idéntico como se puede ver aquí. Después un signo de pesos y debemos de colocar el nombre del vector o de la columna, también exactamente como está escrito, estrés-inicio. Sin acentos o con mayúsculas, es recomendable que no usemos ningún carácter especial, mayúsculas, acentos, etcétera. Y entonces hay que escribir tal cual el nombre de la columna. Vamos a ejecutar el código. Entonces R nos da el siguiente mensaje, nos dice test de normalidad Liliford, Kolmogorov-Smirnov. Esta es una variante de la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, que es la que utiliza con esta función. Y los siguientes datos son, nos dice aquí data, que es justamente el vector que está tomando para hacer el análisis. Nos da un valor D, esta es la letra que utiliza para la puntuación que calcula la prueba. Así como la prueba T de Student, por ejemplo, nos da una puntuación T, esta prueba nos da una llamada D mayúscula. La podríamos contrastar con un valor crítico o teórico, sin embargo es mucho más fácil ver el p-valor. Aquí hay que recordar que entonces lo que está probando este test es que tenemos una muestra de 80 personas, entonces tenemos 80 puntuaciones de estrés, una muestra de puntuaciones de estrés, y lo que queremos saber es si la población de la que fue extraída esta muestra se distribuye de forma normal, es decir, si consideramos la población de todos los estudiantes universitarios, les midiéramos el nivel de estrés al inicio, bueno, queremos saber si la distribución de esa población sería normal. Entonces vamos a contrastar nuestro p-valor con el nivel de significancia que hayamos definido. En este caso tenemos un p-valor de 0.08, que claramente es mayor al nivel de significancia, que ya lo habíamos definido en videos anteriores y es de 0.05. Entonces, debemos de tomar la decisión de no rechazar la hipótesis nula. Y si recordamos, al inicio del video dijimos que la hipótesis nula afirmaba que la distribución de la población es normal. Entonces, como no la rechazamos, debemos asumir que va a ser verdadera la afirmación que haga esta hipótesis y por lo tanto tendríamos que aceptar que la distribución de la población de la que se extrajo esta muestra de puntuaciones de estrés es normal. Ahora vamos a hacer otro cálculo, pero vamos a tomar una muestra más pequeña. Como hemos preguntado, por ejemplo, el turno en el que estudian las personas, tenemos aquí una muestra de personas que estudian en el turno matutino y una muestra de personas que estudian en el vespertino. Nosotros podríamos hacer rápidamente una tabla de distribución de frecuencia utilizando este código que ya hemos usado, data frame table, y aquí vamos a pasar el nombre del vector y la variable a partir de la cual queremos hacer la tabla, que en este caso es el turno. Entonces ejecutamos y nos da una tabla y nos dice que hay 36 personas que estudian matutino y 44 del turno vespertino. Entonces vamos a hacer justamente un análisis con las personas con estas 36 del turno matutino y para ello vamos a utilizar el siguiente código. Vamos a usar la función filter, la tenemos por aquí, y básicamente sirve para filtrar datos o para seleccionar, digamos, datos de un data frame que cumplan con ciertas características. Por ejemplo, nosotros queremos escoger a las personas que estudian en el turno matutino, que son 36. Entonces vamos a escribir lo siguiente. Siempre la estructura es la misma. Vamos a escribir el nombre del data frame. Después tenemos que escribir porcentaje, el símbolo de mayor que y porcentaje nuevamente. Y la palabra filter con sus respectivos paréntesis. Y aquí adentro de filter vamos a escribir la condición que queremos. En nuestro caso entonces el data frame se llama base-d-datos. Escribimos porcentaje mayor que porcentaje filter y adentro le decimos que queremos que tome todas las filas en las que se cumpla que turno
es matutino. Entonces vamos a ejecutar este código y podemos observar que en la parte derecha se ha creado un data frame con justamente 36 observaciones. Si lo abrimos, pues es la tabla con 36 observaciones, aquí las vemos, y nos está seleccionando únicamente las personas de turno matutino. De hecho, aquí tenemos su ID de la base original en la persona 1, la 2, la 4, la 5, etcétera. Tenemos acá la 22, la 27 y así sucesivamente. Entonces vamos a regresar a nuestro código y para aplicar la prueba, dado que tenemos una muestra de menos de 50 observaciones, vamos a usar Shapiro-Wilk. Entonces escribimos shapiro.test y ahora, como queremos hacerlo con esta muestra de matutino, vamos a escribir matutino, signo de pesos y la variable o el vector que queremos evaluar. En este caso es estrés-final. Simplemente lo he puesto así de manera arbitraria. Podríamos escoger cualquiera de las variables que tenemos por acá. La ejecutamos y nos aparece nuevamente en la consola el resultado. Tenemos prueba de normalidad Shapiro-Wilk, los datos, que es un vector también, de donde hemos tomado la información, que es el vector estrés-final, que pertenece al data frame matutino. Nuevamente nos da una puntuación W, que vamos a omitir por ahora, y un p-valor. Entonces vamos a comparar el p-valor. Como este p-valor es de 0.039, y este pues lo podríamos redondear incluso como 0.04, pero vamos a decir tal como está, 0.03 es claramente menor que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula. Recordemos que si el p-valor es menor que el nivel de significancia, tenemos que rechazarla. Así, dado que la hipótesis nula es rechazada, tenemos que hablar en favor de la hipótesis alterna, y esa hipótesis alterna o alternativa afirmaba que la distribución no es normal. Entonces, de momento vamos a asumir con este nivel de significancia que pues, podemos asegurar que la distribución de la población de la que hemos extraído esta muestra no tiene forma normal. Finalmente vamos a hacer otro ejemplo relativamente análogo. En este caso habíamos utilizado el turno, podríamos haber utilizado por ejemplo sexo aquí, igual, por ejemplo a masculino o femenino. Como se trata aquí de palabras, tenemos que usar comillas, colocarlo entre comillas. Pero vamos a ver en este siguiente ejemplo que cuando se trata de números podemos omitir las comillas. Por ejemplo, pensemos ahora que queremos tomar una muestra de personas de cuarto semestre. Rápidamente vamos a utilizar nuestro código data.frame table y vamos a crear una tabla de distribución de frecuencia, pero ahora a partir del semestre. Entonces nos dice aquí que tenemos de segundo semestre 18 personas, de cuarto 20, de sexto 24 y de octavo 18. Entonces vamos a usar nuevamente la función filter, escribimos base-d-datos, nuestro signo de porcentaje mayor que porcentaje, filter, y pedimos ahora que seleccione todas aquellas en las que el semestre sea igual a 4, para que sean los de cuarto semestre. Vamos a ejecutar esto, abrimos rápidamente el data frame y observamos justamente que tenemos puras personas de cuarto semestre. Y además si vemos aquí son 20 observaciones que coincide con nuestra tabla de distribución de frecuencia. Nuevamente como es menor que 50 el tamaño de la muestra podemos aplicar shapiro.test. Le pasamos aquí el vector estrés-inicio por ejemplo del data frame cuarto y ejecutamos el código. Entonces R nos dice prueba normalidad de Shapiro-Wilk, los datos, el valor de W y el p-valor, que es 0.7498. Como este p-valor es mayor que el nivel de significancia de 0.05, entonces no se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto debemos de asumir que no hay evidencia para plantear algo en favor de la hipótesis alternativa. En ese caso tenemos que seguir asumiendo que la hipótesis nula es verdadera y por lo tanto asumiríamos que la población de la que se extrajo esta muestra de puntuaciones de estrés al inicio en estudiantes de cuarto semestre se distribuye de forma normal. Hasta aquí vamos a dejar el video. Es muy sencillo en realidad la forma en la que se pueden aplicar las pruebas de normalidad y nos vemos en el siguiente.